Gracias, Carlos. Les voy a hablar sobre el procesamiento auditivo central, que creo que muchos de ustedes ya tienen alguna referencia sobre este tema. Y voy a dar una visión general con la experiencia nuestra sobre este tipo de trastornos y las diferentes test o pruebas que estamos utilizando para poder establecer este tipo de diagnóstico. Yo tengo la suerte o la desgracia siempre que hablo sobre estos temas de que me ponen el último, ¿no? Y la razón probablemente esté en esta diapositiva. Es cierto, es decir, en nuestro ámbito estamos muy próximos a trabajar con profesionales de la medicina y padecemos un cierto determinismo en cuanto a establecer cuestiones que tienen que ver con nuestra praxis clínica. No solo en cuestiones que se reflejan en el día a día, sino incluso en las ponencias de este tipo. A mí es habitual que, como hablo sobre procesamiento central, pues antes de mí hayan hablado otorrinos sobre cuestiones periféricas, en medio hablan los audioprotesistas y al final hablo yo. Digamos que reproducimos un poco lo que sería el esquema tradicional de la vía auditiva. Y ciertamente este tipo de enfoque nos pervierte en cuanto a poder apresar o poder tratar de establecer o estudiar algún tipo de fenómenos como el que yo les quiero hablar. Y de esto sí tenemos que ser conscientes. Ahí hay una serie de axiomas que tienen que ver pues con cuestiones de establecer esta causalidad entre los fenómenos fisiológicos y los procesos que estamos tratando de estudiar. Y a mí me gustaría, en esta pequeña introducción que voy a hacer al hablar sobre estos temas, romper con este tipo de forma de apresar o de ver a nuestros pacientes en cuanto a tratar de establecer este tipo de correlaciones anatómico-funcionales. Hay una cuestión que yo siempre hago referencia, que es una especie de chiste, pero yo creo que es cierto, que es cuántos de nosotros realmente hemos visto una célula ciliada. Realmente cuando vienen nuestros pacientes nunca vamos a trabajar a ese nivel, no le vamos a poder ver una célula ciliada, sin embargo siempre estamos haciendo referencia a estructuras anatómicas que nosotros en nuestra práctica clínica nunca manejamos. Entonces no tiene mucho sentido a veces estar hablando de estas cuestiones cuando no las podemos en cierta forma medir, no vamos a intervenir sobre ellas y lo único que nos dan es una explicación que nos puede convencer a nosotros y a nuestros pacientes, pero no sirve realmente para nada más. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente existe el PAC, o el procesamiento auditivo central. Y yo creo que esta ilusión, este cuadro de Canizza, refleja esta pregunta muy bien. Pues realmente el cuadro no está. Ahí no hay ningún cuadrado dibujado. Sin embargo, todos percibimos ese cuadrado. Y traigo un efecto aquí que yo creo que a muchos de ustedes conocen ya, pero yo creo que es muy robusto y realmente refleja muy bien lo que estoy tratando de transmitirlo. Y para eso vamos a hacer este pequeño experimento, ¿no? Quiero que miren el vídeo que voy a reproducir y que traten de ver cuál es la partícula o la sílaba que va a estar reproduciendo en el audio. Vamos a ver. Lo voy a poner de nuevo. Vale, y ahora le voy a pedir que lo escuchen pero sin mirar, ¿de acuerdo? ¿Escucharon lo mismo? No, ¿no? Bien, mírenlo de nuevo y si quiere quitan la vista mientras los están mirando. Bien. Nuestro condicionamiento visual es tan potente que predomina sobre la cuestión auditiva. Entonces, si nosotros hiciéramos un procesamiento de la información auditiva estrictamente a través exclusivamente del sentido de la audición, esta ilusión no se daría. El punto de articulación es diferente al que está grabado en la pista de audio. Hay una incoherencia entre lo que vemos y lo que escuchamos. Por esto nuestro cerebro le da prioridad a lo que ve y no a lo que oye. Si realmente nosotros hiciéramos un procesamiento estrictamente auditivo, esto no pasaría. Es decir, algo ocurre en medio, nuestro cerebro hace algo con la información que hace que se produzca este tipo de ilusiones. Y esto es susceptible de estudio y de alguna forma está presente en toda nuestra actividad clínica. Cuando tenemos que enmarcar el estudio del procesamiento auditivo central, yo como vengo de la psicología, pues siempre me gusta verlo de una forma más amplia. Y la forma más amplia quizás es verla reflejada en este tipo de diagrama, en el que vamos desde la sensación
hasta lo que puede ser la comprensión, el pensamiento, la imaginación y lo que es todo el proceso de adquirir el conocimiento. Nosotros como audiólogos solemos trabajar la primera etapa, la sensación. Cuando hacemos una audiometría tonal liminar, siempre estamos tratando de establecer un umbral sensorial. A la hora de definir la sensación, esta puede ser una definición un poquito abstracta, pero podría ser el momento en el que el objeto o el mundo circundante se pone en contacto con el sujeto, el individuo, conciencia que conoce a través de nuestros sentidos, provocado por un estímulo. Y les traigo este dibujo para que en unas próximas diapositivas lleguemos a comprender lo que puede ser un fenómeno de este tipo. En principio aquí lo que deberíamos estar viendo es simplemente una serie de manchas negras y blancas. Ese sería lo que nuestros sentidos apresarían al ver este cuadro. Pero hay un fenómeno entre la sensación y la percepción, que son todos los fenómenos atencionales, que van a hacer que nosotros de alguna forma podamos adquirir el significado o ordenemos nuestros sentidos y de alguna forma podamos llegar a tener una conciencia de qué es lo que estamos percibiendo, ya sea por la vista o por el oído. Les voy a poner un vídeo que también estoy seguro que muchos de ustedes conocen porque fue parte de una campaña publicitaria, pero que este no tiene audio, le puedes bajar el audio, le puedes quitar el audio. Es visual. En el que les voy a pedir que, para que vean lo que entendemos por atención o los fenómenos atencionales, que traten de contar, son dos equipos de baloncesto, el número de pases que hace el equipo blanco. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar contar el número 1, 2, vayan contando el número de pases que hace el equipo blanco. ¿Cuántos hizo? 13. ¿Alguien vio el mono que salió bailando? Vale. Vamos a verlo de nuevo. Fíjense de izquierda a derecha. Cómo sale un tipo con un disfraz. Es un oso, sí, un oso. ¿De acuerdo? Es decir, estos fenómenos hasta cierto punto están presentes y de alguna forma son susceptibles de valoración. Y ahí llegaríamos a lo que es la percepción. Y les quiero poner este ejemplo. Si yo ahora esta imagen que les presentaba previamente, en el que veíamos una serie de manchas blancas y negras, les doy una etiqueta verbal, ustedes van a poder ordenar, categorizar, filtrar la información mediante este proceso atencional, organizar lo que están mirando y podrán percibir. La etiqueta verbal es el perro, ¿de acuerdo? Ahí hay un perro dibujado, un perro dálmata. Les voy a ayudar un poco. ¿Lo ven ahí? De acuerdo. Si vuelvo a quitarlo, lo van a seguir viendo. Es decir, ya ustedes pueden percibir, dotar de significado a esta serie de manchas blancas y negras y de alguna forma comunicarnos en esta idea de perro que tratamos de representar en este dibujo. Todas estas teorías surgen de unos científicos que elaboraron lo que son las teorías de la Gestalt, particularmente este grupo, y en concreto para mí fue muy curioso porque estas investigaciones se llevaron en Tenerife, muy cerca de donde yo vivo, en el Puerto de la Cruz. Es una casa que está en ruinas, hay un proyecto de hacer un museo, porque esto ni siquiera lo sabíamos en la universidad en Tenerife, vinieron de Estados Unidos, un becario que estaba haciendo una tesis precisamente sobre la teoría de la Gestalt, buscando esta casa. Y la casa está prácticamente destruida, hay un problema con los dueños para poderla expropiar, pero realmente todos los estudios con primates y los primeros estudios de psicología comparada se llevaron a cabo en este centro y se elaboraron las primeras teorías sobre de qué forma nosotros percibimos estas cuestiones que tienen que ver con esto. Y uno de los primeros fenómenos que establecieron es el fenómeno phi, en el que se establece esta ilusión de movimiento en función de la velocidad a la que van estos puntos. Realmente aquí no se está moviendo nada, sin embargo nosotros tenemos esta ilusión de movimiento, en esto es en lo que se basa el cine y las películas, porque nuestro cerebro procesa este encendido y apagado de los puntos de una forma en el que nosotros tenemos esta ilusión de movimiento.
Esta ilusión se da también en muchas otras formas. Por ejemplo, aquí lo vemos o intentamos identificar como que son grupos de tres porque los vemos que se mueven de forma conjunta. También tenemos sensación de proximidad en cuanto a que están más próximos o por el color. Aquí, a pesar de que no están cerradas estas formas, las percibimos como un cuadrado o un círculo. O aquí percibimos una W en función del color, de la forma, del tamaño. Es decir, hay una serie de fenómenos a nivel cognoscitivo que nos sirven de heurístico para poder relacionarnos con la realidad, porque si no la cantidad de información sería tan grande que no podríamos comprender qué es lo que sucede alrededor nuestro. En el sistema auditivo también hay situaciones muy parecidas a las que yo he representado ahora visualmente, y vamos a hacer otro pequeño experimento en el que les voy a poner una serie de tonos que ustedes van a percibir como triadas. Van a percibir 3 tonos y luego otro grupo de 3 y así continuamente, y lo que vamos a hacer es manipular la variable de tiempo. Son 2 tonos de frecuencias diferentes y lo que vamos a hacer es cambiar la velocidad a la que vamos presentando estas triadas. Y lo que va a ocurrir es que ese agrupamiento que hacemos de forma inconsciente llegará un momento en que simplemente no somos capaces de hacerlo y lo que vamos a escuchar es un tono agudo y un tono grave, que es lo que supuestamente deberíamos de haber escuchado desde el principio. Pero como hacemos esta categorización de la realidad, pues vamos a hacer este agrupamiento y de forma inconsciente y van a ver ustedes como a determinada velocidad esa sensación desaparece. Ahora sí, este sí lleva audio. Ahí sobrepasamos el límite que como especie tenemos para llevar a cabo este tipo de categorización, ¿no? Yo creo que al final lo que oíamos simplemente pi, 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 po, 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 pero realmente no oíamos el pi, pu, pi, pi, pu, pi este que hacíamos al principio. Y esto se puede medir y se puede establecer. Bueno, quiero llegar a una serie de conclusiones y normalmente traigo esta diapositiva porque también en Tenerife tenemos el Instituto Astrofísico Canarias, yo tengo amistades que trabajan y trabajamos en cosas muy parecidas. Ellos a veces estudian fenómenos que realmente no pueden observar. Por ejemplo, aquí ven un agujero negro en el que nosotros el agujero por definición como es negro no lo vemos. Lo que vemos es el efecto que tiene la gravedad. En este caso ven cómo el agujero negro está absorbiendo la energía de esta estrella, ¿no? Es decir, hay determinado tipo de fenómenos que aunque no son observables, sí podemos ver las consecuencias que tienen sobre otro tipo de conductas o comportamientos que sí lo son. Y la principal conclusión a la que quiero llegar en primer lugar yo es que la audición como un todo no la vamos a poder explicar únicamente a partir de la respuesta fisiológica. Que la percepción auditiva, que finalmente va a ser el producto del procesamiento cognitivo que organiza, categoriza y va a dotar de significado a los estímulos sensoriales. Y la última es la forma en la que nosotros lo vamos a poder estudiar. No la vamos a estudiar directamente, pero sí a partir de las sensaciones que puede provocar la manipulación de los estímulos físicos. Este es el principio fundamental de lo que es la psicofísica. ¿Y cuál es la definición del TPAC? Bien, hay varias definiciones, algunas muy de andar por casa, pero yo creo que son bastante clarificadoras en cuanto a empezar a hacernos una idea. La primera es lo que hacemos con lo que oímos, tan simple como eso. Y la segunda, de que la establece Musiek, es lo bien que el oído habla al cerebro y lo bien que el cerebro comprende lo que el oído le dice. Son 2 definiciones muy sencillas, no son muy ortodoxas, pero reflejan bastante bien qué es lo que queremos estudiar. Un apunte histórico simplemente para saber de dónde surge esto, porque en la clínica muchos de nosotros hemos vivido situaciones igual a la que se vivió en su momento por autores como Michael Booth, que son los primeros en definir este tipo de trastornos, y es que ellos empezaron a identificar grupos de niños que eran normoyentes, pero que su comportamiento auditivo era muy parecido al de los niños con hipacusia. Él lo definió como una incapacidad para estructurar el mundo auditivo y seleccionar aquellos sonidos que en principio son pertinentes. Esta primera definición adquiere una entidad propia porque ya lo va a diferenciar de otro tipo de trastornos, que eran consecuencia de una pérdida auditiva o trastornos del lenguaje, otro tipo de trastornos que tenían un origen auditivo.
En aquel momento mucha gente esto lo identificaba como una afasia, pero realmente la diferencia fundamental es que si bien se comportaban o sus conductos eran similares a los niños con pérdida auditiva, no tenía que ver con cuestiones de origen lingüístico, porque la audición en principio era normal. Es decir, la afasia infantil era así porque el principal síntoma era una incapacidad para comprender el lenguaje hablado. Sin embargo, la afasia significa ausencia de lenguaje, ¿no? Y en estos casos estos niños tenían un lenguaje normal. En la clínica nosotros, creo que no con mucha frecuencia, pero vemos niños de este tipo con relativa frecuencia. Definiciones formales hay varias y son bastante engorrosas algunas. Yo me voy a referir a una que creo que es la más clara porque hace referencia a la forma en la que nosotros vamos a medir este tipo de trastornos, que es la de la American Speech Language Hearing Association, la de la ASHA. Y lo define de esta forma: dificultades en el procesamiento de la información auditiva por el sistema nervioso central cuando se demuestra una pobre ejecución en una de las siguientes habilidades. Y ahora define una serie de habilidades que no quiere entrar en ellas, pero son las que nosotros vamos de alguna forma a poder cuantificar y objetivar. O sea, es una definición muy basada en la evidencia porque está haciendo referencia a la forma en la que nosotros vamos a poder evaluar todas estas cuestiones: la localización y la lateralización, la discriminación auditiva, las cuestiones que tienen que ver con todos los aspectos temporales de la audición, que incluyen el enmascaramiento temporal, resolución temporal, integración temporal, ordenación temporal, y luego todo lo que tiene que ver con la escucha dicótica o con cuestiones de señales acústicas competitivas como el habla en ruido o con señales acústicamente degradadas. Para todos estos mecanismos o habilidades, pues vamos a tener distintas pruebas que vamos a poder utilizar en la práctica clínica. Y quiero simplemente traer de la Sociedad Británica una aportación en su última formulación porque es importante, no tanto en la definición, sino que luego establece 3 tipos de trastornos del procesamiento auditivo central, y a nosotros nos va a interesar mucho los secundarios porque son los que se observan en presencia como resultado de una discapacidad auditiva periférica. La mayoría de nosotros trabajamos con pacientes con pérdida auditiva y una de las primeras formulaciones del TPAC es que la audición era normal, pero hoy en día ya podemos hablar de un trastorno del procesamiento auditivo central secundario a una pérdida auditiva, y de hecho todos los pacientes con pérdida auditiva tienen TPAC porque todos procesan la información auditiva de diferente manera a los normoyentes. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas pues son ecolalia, dificultad en seguir instrucciones verbales, repeticiones frecuentes de las partículas que y habla poco clara, déficits atencionales, retraso del habla o lenguaje. Realmente este tipo de síntomas son comunes a otro tipo de trastornos también. Y esto es una de las dificultades a la hora de establecer un diagnóstico de procesamiento auditivo central, que es que va a depender al final de quien lo diagnostique. Si lo diagnostica un audiólogo, hablará de procesamiento auditivo central. Si lo diagnostica una logopeda, probablemente nos hable de otro concepto, dislexia, o cualquiera de estas cuestiones que vemos aquí de comorbilidad. Voy a hacer referencia a 3 categorías que son muy comunes o en las que vamos a encontrar defectos de este tipo en el procesamiento auditivo central. El primero sería TDAH, en el que, como saben ustedes, es un trastorno que en principio tiene que ver con una dificultad para mantener la atención, y como pueden ver, tanto a la izquierda como a la derecha, muchas de estas dificultades pues son comunes, tanto en un caso como en el otro. Va a depender más de dónde pongamos el foco. Varias investigaciones pues han tratado de establecer en qué porcentaje puede haber un TPAC puro, un defecto atencional puro, y pueden ver como la mayoría del 20 y 14 del N, que no recuerdo exactamente cuánto era, pero creo que es un número relativamente elevado de la muestra final de este estudio, en el que se compartía déficits de Auditory Processing Disorder con déficits atencionales, ¿no? De forma que un APD puro pues estaríamos hablando de 19 nada más, y un defecto atencional puro pues solo tendríamos en 13 casos del total de sujetos estudiados, mientras que la mayoría, 20 y 14, pues eran trastornos que se compartían. Cuando hablamos de un TEL, también vamos a encontrar situaciones parecidas. Yo voy a hacer simplemente referencia a esta investigación en la que utilizaron una escala, que es lo que reflejan estas gráficas. Era una escala de conductas propias de niños autistas, y lo que pueden ver comunicativas era que el grupo de sujetos normales, donde pone TD, un desarrollo normal, pues estarían
mezclados los que serían los sujetos normales, que son los circulitos, junto con los que tenían algún tipo de trastorno del lenguaje, y el triangulito, que serían los que tendrían el trastorno del procesamiento auditivo central. Ven como prácticamente ninguno tenía una conducta propia de los niños autistas, que sería el cuadrado inferior de la izquierda, pero en la parte superior, donde tendrían que estar únicamente los que tenían un problema, un TEL, también encontramos a muchos de los sujetos con el procesamiento auditivo central. Es decir, es muy difícil diferenciar a partir de las pruebas que tenemos cuando estamos hablando de una cosa o estamos hablando de la otra. Y con respecto a la dislexia, pues exactamente lo mismo, sobre todo en aquellas que son fonológicas, por el compromiso que hay de la ruta fonológica. Ven ustedes el sistema de análisis auditivo, el léxico auditivo de entrada, es decir, es bastante razonable pensar que si hay algún tipo de trastorno del procesamiento auditivo, se va a dar en todo lo que tiene que ser con el procesamiento que es a partir de la ruta fonológica, y por lo tanto vamos a encontrar muchos sujetos que podrán ser diagnosticados de ambas cuestiones. Hay muchos estudios que estudian pacientes con dislexia y se le pasan este tipo de pruebas, y si bien es verdad que en algunas ocasiones se pueden diferenciar ya hilando fino, en que hay algunas pruebas que los niños con procesamiento auditivo central van a ser mejor y los niños con dislexia no lo van a hacer, pero hay pruebas que nos van a puntuar o no vamos a poder discriminar un grupo respecto al otro. Cuando diagnosticamos un TEPAC, luego además podemos distinguir subtipos de TEPAC, y esto va a depender de el tipo de pruebas que nosotros pasamos y la afectación o la región donde nosotros vamos a suponer que existe algún tipo de disfunción. Esto es un modelo neuropsicológico desarrollado por Terry Bellis, en el que básicamente distingue entre tres tipos de pacientes que pueden tener algún tipo de trastorno de este tipo, que serían los que tienen una dificultad en la decodificación auditiva, en cuestiones estrictamente prosódicas o un déficit de integración. En el primer caso estamos hablando de algún tipo de déficit en el córtex auditivo primario, y se refleja con dificultades en algunas de las puntuaciones de los test. Por ejemplo, encontramos un déficit dicótico en ambos oídos, mientras que, por ejemplo, cuando hay un defecto prosódico solo vamos a encontrar un defecto en el oído izquierdo. Y vamos a encontrar unas secuelas asociadas que van a estar haciendo referencia a cuestiones que van a determinar el tipo de intervención que nosotros vamos a poder plantear. Hay otro tipo de CAPs secundarios que tienen que ver más con si tiene un compromiso del lenguaje expresivo o receptivo, que no quiero entrar a detalle, sino que simplemente una vez que nosotros hacemos este tipo de diagnóstico también vamos a poder establecer en función de las puntuaciones que se obtienen si el defecto se corresponde con un subtipo u al otro. ¿Cómo llevamos a cabo este tipo de diagnósticos? Pues como les he estado mencionando, a partir de una batería de test, son varias pruebas las que vamos a tener que utilizar, y básicamente son estas de aquí: los test de discriminación auditiva, los de procesamiento temporal, los dicóticos, los monaurales de baja redundancia, que es el PAVER, los de interacción binaural y las pruebas electrofisiológicas. Voy a darle un ejemplo de algunos por encima para que ustedes los vayan escuchando. El más habitual de discriminación auditiva suele ser el de patrón de frecuencias y el de patrones temporales, y básicamente en lo que consiste es en presentarle al paciente una serie de tonos en el que nosotros vamos a manipular, en este caso, el tiempo. ¿Suena por ahí? Dale, a ver. Vale, pues son unos tonos largos y otros cortos. Ahora de aquí, largo, corto, corto, y lo que le pedimos al paciente es que nos repita. Corto, largo, corto. Nos tiene que decir, verbalizar corto, largo, corto. O si tiene dificultades en hacerlo, le podemos decir que lo tararee, que haga pi, pi, pi. Si tiene dificultades a la hora de atribuirle la etiqueta verbal, eso va a ser un indicador de un subtipo de APD, porque ahí nosotros suponemos que hay una dificultad en la integración de los mecanismos de ambos hemisferios, puesto que, como saben, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, y si nos lo puede tararear pero no puede dar la etiqueta verbal, pues podemos presumir que hay algún tipo de compromiso de este tipo. Eso lo veremos más claro con la escucha dicótica.
Estos tests hay mucha investigación y además desde hace mucho tiempo. Musiek, lo he nombrado varias veces, es quien más ha trabajado sobre este tipo de cuestiones. Y como pueden ver en este caso, este tipo de pruebas son muy sensibles o tienen una cierta sensibilidad y especificidad a la hora de detectar pues, lesiones retrococleares. No así cuestiones cocleares, tienen un cierto número de falsos positivos, por eso utilizamos este tipo de batería de pruebas. Y realmente pues, nos permiten, en función del tipo de test que estemos pasando, descartar que haya una lesión de este tipo a nivel retrococlear. El mismo test lo podemos encontrar, pero valorando la frecuencia. A ver. Y en este caso lo que manipulamos es la frecuencia, ¿no? Y aquí le pedimos al paciente que diga alto, bajo, alto. No sé yo, pero bueno, sería... O que lo tararee. Pip, pip, pum. Pip, pum, pip. Este tipo de pruebas, pues como ven, también se ha utilizado para tratar de identificar lesiones retrococleares. Y si bien es cierto que las identifica, no es capaz, por ejemplo, este test de distinguir entre lesiones cerebrales o lesiones del tronco cerebral. Por lo que son muy groseras en cuanto a identificar que efectivamente hay un defecto retrococlear, pero ya cuando queremos ir a cuestiones más de identificar la estructura o la correlación anatómico-funcional exacta, evidentemente siempre vamos a acabar recurriendo a técnicas de imagen, ¿no? Aquí ven un cuadro en el que ven pues distintos tipos de artículos en el que se han encontrado resultados anormales en cuanto al test de frecuencia o del de duración, los dos que hemos visto. Y por ejemplo ven trastornos del lenguaje, TDAH, dislexia, es decir, hay una gran base de evidencia científica en la cual nosotros podemos recurrir a la hora de hacer interpretaciones clínicas de los resultados que obtengamos con este tipo de pruebas. Los de procesamiento temporal tienen que ver con un aspecto que es fundamental en la comprensión del habla, que es la capacidad o tratar de identificar un umbral de cuándo empiezan y terminan los sonidos que son relativamente rápidos, y evidentemente esto es una cuestión fundamental en la percepción del habla. Hay distintos tipos de pruebas. Lo que ocurre es que hasta hace poco no teníamos una que clínicamente fuera rápida de pasar y fuera sencilla de implementar en un ambiente clínico, no solo de investigación, y la que más se está usando en este momento es el GAP test o el GIN test. Tiene diferentes versiones y básicamente lo que consiste es en presentar un ruido de aproximadamente 6 milisegundos en el que nosotros introducimos unas muescas de silencio y le pedimos al paciente que apriete un botón cada vez que perciba una de estas silencios en el ruido. Vamos a poner el test para ver si ustedes lo identifican. El silencio. El de 2 milisegundos. Y ahí se cortó. Vale. Ahí ya no hay ninguno y el otro. Es decir, se trata de que el paciente apretando un botón pues nos identifique la presencia o no del ruido. En este caso no habría ningún ruido. Manipulamos el tiempo de la muesca de forma que nosotros podemos establecer el umbral. Y como ven, pues aquí se ha utilizado este tipo de test. Siempre el interés primario a la hora de usar estos test es identificar una lesión retrococlear. Y en este caso pues pueden ver como aproximadamente entre 5 y 6 milisegundos estaría el umbral a partir del cual ya podemos distinguir el grupo control, que sería la gráfica superior, de los que el grupo en el que había algún tipo de afección neurológica. Los test de interacción binaural ya tienen que ver con la habilidad del tronco cerebral para integrar información incompleta presentada de forma monótica, diótica o dicótica. Y el que más solemos utilizar es el Masking Level Difference, que es un test que es bastante sensible en identificar lesiones del tronco cerebral. Se usaba antes cuando no habían potenciales de tronco. Es un test bastante antiguo, incluso hay algún audiómetro por ahí que todavía lo trae implementado de forma automática, aunque en los últimos modelos ya no, porque es una prueba que se ha dejado de usar desde que tenemos los potenciales de tronco. Pero básicamente lo que trata de aprovechar es un fenómeno psicoacústico en el que se los voy a explicar aquí de una forma muy sencilla, que es que cuando nosotros aplicamos un ruido de forma monótica en un solo oído y añadimos un tono pulsado, en este caso se suele presentar 500 Hz porque es
donde mayor diferencia encontramos o el umbral es más fácil de encontrar. Nosotros, vamos a poner el ejemplo, hacemos como si hiciéramos una audiometría en el que ponemos el tono, lo mezclamos con ruido, vamos cambiando la intensidad del tono hasta que establecemos el umbral de percepción del tono con respecto al ruido. Y lo que ocurre es que cuando nosotros presentamos en el oído contralateral el mismo ruido, perdón, hay una cuestión aquí que yo no les conté, y es que nosotros modulamos la fase del tono que presentamos. La intensidad del tono se ajusta hasta que sea inaudible. Y lo que ocurre es que al presentar el ruido en el otro oído, se vuelve a escuchar. Es decir, en cuanto nosotros presentamos el ruido en el otro lado, el paciente lo vuelve a percibir. En cuanto le cambiamos la fase, ya deja de percibirse. Es decir, que a pesar de estar oyendo el tono a la misma intensidad, el mero hecho de cambiar la fase del ruido de la señal hace que lo dejemos de percibir. ¿De acuerdo? Y esto, cuando hay una lesión en el tronco cerebral, digamos que este umbral puede cambiar. Es decir, el hecho de presentar, ya les digo, el ruido, la fase, o el ruido o la señal desplazando la fase, hace que nosotros, cuando presentamos esto en combinación con el ruido, se produzca este efecto de enmascaramiento. Existen todas estas combinaciones de poner la señal o el ruido en o fuera de fase, pero en el test que utilizamos, que es este, el Masking Level Difference, lo que vamos a cambiar es simplemente la fase de la señal, y siempre vamos a mantener la fase del ruido, y lo que vamos a hacer es presentar un ruido en el que vamos cambiando la relación señal-ruido y un tono, y le vamos a pedir al paciente, igual que antes, que nos diga cuándo percibe el tono, de forma que al final vamos a obtener un umbral que sería el umbral del Masking Level Difference, y de esta forma lo tenemos sistematizado y no tenemos nosotros que estar manipulando el audiómetro. Les voy a poner el ejemplo de cómo sería esta prueba. Masking level difference for a 500 Hz. Entonces estaríamos en la primera condición, sería la señal y el ruido en fase. Aquí habría ahora una diferencia de 7 decibelios, habríamos cambiado la fase de la señal, y ahora en este último no hay tono, solo estaría el ruido. El percibir o no el cambio de fase, yo no sé si ustedes están habituados a este tipo de cuestiones, lo tienes que hacer con auriculares, en un campo libre es muy difícil de reproducir, pero tú cuando tienes una señal en fase te da la impresión de que lo oyes enfrente, y cuando le cambias la fase da la sensación de la estereofonía, ¿no? De que se abre. Entonces realmente cuando haces la prueba tienes esa sensación cuando cambia la señal. Como ven, el umbral va a variar en función evidentemente del ratio de presentación, el ratio no, de la intensidad a lo que lo presentamos, y del si va a estar en fase o el ruido o la señal, y finalmente la condición que se suele usar es esta porque es donde mayores diferencias solemos encontrar. Y lo mismo, hay mucha evidencia respecto a cuál es la utilización que nosotros podemos dar de este test, y en todos estos test he querido traer esta diapositiva. Es importante tener en cuenta la edad, por lo que si vamos a trabajar con niños, los baremos que vamos a tener que utilizar siempre van a tener que estar en función de la edad a la que apliquemos estos test, y esto se ve claramente aquí, como en función de la edad pues las puntuaciones van a diferir significativamente. También quiero traerle de una forma muy rápida esta prueba, porque todos estos test que nosotros hacemos de forma en cabina tienen versión electrofisiológica con potenciales, en este caso de estado estable, en el que nosotros podemos manipular algunos de estos parámetros y obtener puntuaciones similares a las que obtenemos de forma psicoacústica, tener algún tipo de evidencia fisiológica con registros de este tipo. Los test de escucha dicótica son los que nosotros más hemos trabajado, porque eran los que necesitaban de algún tipo de adaptación, porque teníamos estos test en castellano, y básicamente en lo que consiste en presentar una serie de números. 9, 8, 5, Estamos 3, escuchando un canal nada más. 6, ¿El otro canal no lo tienes por ahí o qué? 9, 7, 8. Vale, pues bueno, lo que se trata es de presentar por los dos oídos números, y lo que vamos a manipular
es la cantidad de ítems que vamos a presentar por los dos oídos. 2, 9, No, pero bueno, se imaginan, ¿no? Para el otro oído 8. estaríamos oyendo el otro. El modelo que define este tipo de test básicamente es el modelo de Kimura, en el que se hace una serie de hipótesis para tratar de establecer un correlato con cuestiones anatómicas, que realmente hay alternativas a este tipo de explicación, pero es bastante convincente, sobre todo cuando estás en un auditorio donde puedan haber médicos o profesionales más con una orientación visual que los que tenemos una orientación, creo yo, más cognitiva o auditiva. Esto se ve. Hay otro tipo de explicaciones más basadas en teorías atencionales que son más complicadas de explicar, pero este es muy sencillo de explicar. Nosotros siempre vamos a encontrar una ventaja del oído derecho sobre el oído izquierdo. Y la justificación de por qué ocurre esto es porque en principio se supone que los ítems que presentamos por el oído derecho van directamente al hemisferio izquierdo, que es donde tenemos el lenguaje, mientras que los ítems que presentamos en el oído izquierdo tienen que ir al hemisferio derecho, y como ahí no procesamos el lenguaje, tiene que transferirse esa información hasta el hemisferio izquierdo para poder ser procesada. Esto está muy bonito, queda muy bien, porque lo ponen en una diapositiva, pero bueno, es una novela, pues esto realmente nadie lo ha visto. Pero bueno, sobre todo a los médicos les convence bastante este tipo de explicación, ¿no? Pues le hablas de vías y todo este tipo de historias. Pero bueno, es una forma de justificar por qué hay una ventaja del oído derecho. Lo vamos a poder pasar de dos formas. Una es decirle al paciente que repita todo lo que oye por cualquier oído y da igual por dónde lo oye, o le vamos a poder decir, por favor repíteme todo lo que escuchas por el oído izquierdo y luego por el oído derecho. Cuando hacemos eso, vamos a poder comparar la puntuación que se obtiene a cuando lo hacemos con la atención dividida. Y en la atención dirigida estamos poniendo en marcha un proceso cognitivo que en algún tipo de patología va a darnos una puntuación mala. Por ejemplo, en todas las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y cuestiones de este tipo, si tú le pides a un paciente que atienda un oído y trate de ignorar el oído contralateral, lo que cualquiera de nosotros es una tarea bastante sencilla, en pacientes así con una cierta edad o con un trastorno de este tipo, que a lo mejor aún no ha sido diagnosticado, vamos a ver que no lo hacen. La primera vez que a mí me pasó, yo pensé que tenía mal el audiómetro, que había puesto mal los auriculares, porque era una señora mayor. Le pedía que me repitiera todos los ítems que oía por el de oído derecho y con mucha frecuencia me repetía ítems del oído izquierdo. Y es que tenía una incapacidad de no atender al oído contralateral, los mezclaba y te acababa repitiendo ítems del otro oído. Es decir, tiene una incapacidad de inhibir el oído contralateral y por lo tanto en el test a la hora de corregirlo, eso nosotros lo identificamos como intrusiones y eso es un indicio de que puede haber algún tipo de alteración central. ¿Por qué usamos números? Se pueden usar otras cosas, palabras, sonidos, lo que te dé la gana, pero nosotros en concreto, en nuestro ámbito audiológico, solemos usar números porque en principio es una prueba aparentemente inmune a cuestiones que tienen que ver con lesiones cocleares, no lo es del todo, pero sí lo es mucho más que si utilizáramos palabras o algún tipo de otras cuestiones. Es bastante fiable y es un test que se pasa muy rápido. En cuanto a que los números pues, se lo sabe todo el mundo y no es excesivamente complicado. Y no necesitamos muchas validaciones de otro orden, ¿no? La que utilizamos en concreto nosotros, pues la dificultad del ítem lo establecemos con el número de números que le vamos a poder repetir, de forma que también vamos a estar midiendo la memoria a corto plazo. Es decir, en un solo test medimos la capacidad de interacción entre los dos hemisferios. Vamos a medir atención y vamos a medir memoria. Dale ahora a ver si suena. 3, Bueno, suena. 1, 5, 8, 5, 2, 3, 6. Bien. Y lo que vamos a encontrar, como les decía, es siempre una puntuación del oído derecho superior a la del oído izquierdo y quien lo hace mejor, como muchas cosas en la vida, pues son el grupo de gente joven, de entre 13 y 17 años. Uno está en la plenitud de la vida y entre muchas cosas lo que haces bien es este tipo de cuestiones. Y el oído izquierdo, lo que vamos a encontrar que siempre es el oído que puntúa peor, y estas diferencias se van a acentuar sobre todo en las primeras etapas de la vida, en el grupo de 6 a 12 años, y cuando otra vez volvemos a tener una cierta edad,
nos volvemos de nuevo más asimétricos en cuanto al procesamiento de la información auditiva. Esto se ve muy claro aquí, en el que hemos representado, ajustado la distribución de las puntuaciones de ambos oídos en función de la edad, y lo que encontramos es que a medida que los ítems eran más difíciles, es decir, cuando le pedíamos al paciente que repitiera más números, pues vemos que esta distribución curvilínea casi se convertía en una línea recta con una cierta pendiente, pero las diferencias entre ambos oídos vemos que se hacían mayores en cuanto a la edad, y más que hablar de una ventaja del oído derecho, lo que encontramos es una ineficiencia del oído izquierdo con el paso del tiempo de la edad. Es decir, lo que todos hacemos cuando hay mucho ruido de, ¿no?, intentar focalizar nuestra atención hacia un solo oído, es algo que queda bien descrito en estas gráficas, y también es importante tener en cuenta que cuanto más viejitos somos, pues más nos cuesta. Entonces tenemos que focalizar nuestra atención mucho más, y esto es una cuestión estrictamente central, no periférica. Por eso muchas veces en la programación de los audífonos, cuando vemos los audífonos, se asume que nuestras competencias auditivas son iguales en los dos oídos. Si nuestras audiometrías son iguales, si nuestras logoaudiometrías son iguales, pues asumimos que en una situación de ruido la polaridad de los micros pues va a funcionar igual, porque nuestro cerebro no está allí, no existe. Y eso no es cierto. Es decir, todos en situación de ruido, al igual que somos diestros, en una situación de dificultad tendemos a utilizar la mano que más entrenada tenemos, nuestro oído, en cierto punto, también tendemos a, independientemente de cuestiones lingüísticas o cuestiones sensoriales, a atender más hacia un oído y otro. Yo he tenido pacientes con logoaudiometrías mejores en un oído, pero el oído que atienden es el otro. Claro, es una cuestión de aprendizaje de toda la vida, y a lo mejor la pérdida auditiva es de hace un año, o 2 o 3. Entonces esto no se cambia tan fácilmente ya en las últimas etapas de la vida, ¿no? Es decir, entre el oído derecho y el oído izquierdo hay algo en medio. Esa es la principal conclusión, creo yo, que debemos sacar. Hemos hecho algún estudio con hipoacusias cocleares, en el que no es de todo cierto que estos test sean inmunes a este tipo de cuestiones. Lo ven ustedes en el gráfico de la derecha, como el grupo de hipoacusias, pues cuando hay una interacción con la edad, en la que realmente cuando los ítems son muy difíciles, pues el índice de lateralidad, es decir, la asimetría, pues es significativamente diferente a cuando tu audición es normal. No me quiero liar mucho más porque son muchos más test. Esto es un remix que he hecho de tus tests. Como la gente joven hace mix, aquí, el cuaderno maravilloso de logoaudiometría de Victoria Marrero, pues al igual que hizo Boca en su día, pues lo filtramos y reproducimos lo que Calero y Boca, que son los primeros médicos en el 54, otorrinos. El doctor Barajas tuvo ocasión de conocer a Boca. Llevaron a cabo con este tipo de pruebas, ¿no? Y simplemente, tú creo que pusiste un ejemplo también, es simplemente filtrar con un ancho de banda determinado y hacer la logoaudiometría, bueno, filtrando el habla. También puedes comprimir el habla con distintos ratios de compresión. Hoy hay algoritmos que no te modifican la frecuencia fundamental. Antiguamente, cuando comprimías, sonaban como los pitufos. Hoy en día comprimes y digamos que te sigue sonando de la misma manera. Y hemos tenido oportunidad de estudiar este tipo de pruebas pues en diferentes grupos: normal hearing, pérdidas en agudos, pérdidas pantonales, y el último grupo era con audífonos. Y bueno, ven ustedes como el ratio de compresión hace que la dificultad a la hora de comprender sea mayor, pero las diferencias de comportamiento entre sujetos normoyentes y sujetos con pérdida auditiva o con audífonos pues son significativamente diferentes. Saben ustedes que el tratamiento siempre de las hipoacusias en altas frecuencias es diferente al resto, y todos, yo creo que cuando trabajamos con pérdidas sabemos que son dos grandes. Los de pérdidas en agudos van por otro lado con respecto a los que tienen pérdidas pantonales, y realmente en la mayoría de pruebas que pasamos vemos que es así. Yo creo que la conclusión de estas pruebas es lo que siempre se ha dicho: a la gente que tiene pérdida auditiva, aunque lleve audífonos y haya recuperado, háblale despacio, porque aunque lleve audífonos, si le hablas rápido no se van a enterar. Y realmente pues ven que con 60%, 70% de compresión, pues ya estamos en una capacidad de reconocimiento del habla que cae
importante, de forma importante. Estas gráficas son siempre difíciles de interpretar porque son 3 ejes, pero básicamente lo que estábamos tratando de estudiar era cómo esta capacidad de reconocimiento cuando comprendíamos el habla se veía afectada en función de la pérdida y de la edad, y efectivamente hay una interacción entre todas estas variables, ¿no? La edad en todas estas cuestiones centrales es una variable fundamental a la hora de tener en cuenta. Y ya para terminar, de forma muy rápida, les quiero presentar un caso un poco que sintetiza todo esto que hemos visto. Esta fue una adolescente que nos llegó de 16 años, que era una niña adoptada de origen boliviano, en la que cuando llega a España pues tenía los tímpanos, prácticamente tuvieron que ser reconstruidos porque en sus primeras etapas de adquisición del lenguaje padeció esta complicación otorrinolaringológica y durante una etapa crítica de su desarrollo fue sorda. Pero claro, una vez que llega a España se la atiende adecuadamente, se le reconstruyen los tímpanos y llega a esta edad de 16 años, pues ya ha pasado un tiempo. Esta niña aparentemente tiene una audición normal, pero presenta una serie de dificultades académicas importantes. Cuando nos llega, no tenía audífonos, nos llegó en septiembre, empezaban las clases, la madre era pediatra y con estas prisas, vamos, venga, ponle, ya venía con la indicación de ponerle el audífono y empezaban las clases en una semana, era una cosa como muy rápida y bueno, le pusimos los audífonos y no le hicimos la exploración completa que solemos hacer. Y pasó lo que pasó. Estas eran las audiometrías que tenía, esa fue la adaptación que llevamos a cabo. Y bueno, era una audiometría que en principio no te hacía pensar que hubiese nada extraño. Estos eran los tímpanos. Ya ven, una audiometría que en principio justificaba la pérdida aparentemente. Sin embargo, la logoaudiometría, que es la primera prueba fundamental y de un valor maravilloso, yo creo que a esta mujer todos nosotros le tenemos que estar profundamente agradecidos porque francamente es inconcebible. En otros países disponen de infinidad de material, nosotros solo disponemos de material de fundamento. Es la prueba tuya y realmente creo que aquí se ve claramente, es decir, un umbral de recesión verbal que en principio es inconsistente con la audiometría. Esto pasa mucho, no necesitas un equipo de potenciales ni unas automisiones acústicas para darte cuenta de esto, ¿no? Pero esto pasa con relativa frecuencia y es el primer indicio de que aquí está pasando algo que no encaja, ¿no? Realmente, claro, yo recuerdo, le hicimos la audiometría, le pusimos los audífonos, dejamos la logoaudiometría para otro día por estas cosas de la praxis clínica que a todos nos ocurre y recuerdo que me entró una auxiliar y cuando le vi la cara lo supe, ¿no? Dije, bah, no me digas, ya lo sé, ¿no? Porque ahí el perfil era el típico, ¿no? Le hicimos las automisiones y las automisiones están presentes. Los potenciales perfectos, es decir, hay un defecto a nivel central que se refleja en estas pruebas de esta manera, pero fisiológicamente la vía auditiva está perfecta. Es decir, hay emisiones autoacústicas presentes, hay unos potenciales evocados que no te hacen pensar que haya ningún tipo de alteración de otro orden, pero claro, ya los reflejos los paso rápido porque los reflejos están ausentes. La causa de por qué los reflejos no están presentes aparentemente tienen que ver con la reconstrucción que se hizo del tímpano, ¿no? Pero la escucha dicótica sí ya nos da unas puntuaciones que no son normales en cuanto a... Nos da una puntuación relativamente baja en el oído derecho y en el oído izquierdo. Cuando atiende al oído izquierdo, tiene muchas intrusiones del oído derecho. O sea, es una niña que es incapaz de separar lo que oye de un oído respecto al otro. Porque en principio cualquier niño, niño no, tiene 16 años, que tú le hagas esta prueba, la puntuación del oído izquierdo debería de ser del 100%. Y sin embargo confunde el oído izquierdo con el oído derecho, es incapaz de atender un solo oído. Lo mismo ocurre cuando le pides que atienda al oído derecho, tiene muchas intrusiones del oído izquierdo, es decir, tiene un índice de lateralidad, como ven ahí, del 17%. Perdón, estoy mezclando todo. Vamos a ver, despacito. Estos serían los dos oídos y ven que la puntuación del oído derecho, en vez de tener una ventaja del oído derecho, lo que tiene es una ventaja del oído izquierdo, ¿de acuerdo? Pero la puntuación normal debería de ser más alta en los dos oídos. Cuando focaliza el oído derecho, tiene intrusiones en el oído izquierdo, un 39%, lo que te da un índice de lateralidad del 17%, y cuando le pides que atienda al oído izquierdo, tiene también muchas intrusiones del oído derecho. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de test que también puntúa mal, el patrones de frecuencia, el oído izquierdo ven que no es normal, ni el de duraciones, y el PAVER, que también lo pasamos, es normal. O sea, esta niña no tiene un problema
en este caso con el habla en ruido, y esto es porque entra dentro de un subtipo, no sería el primero, entraría dentro del subtipo de lo que llamarías el prosódico, ¿no? No tendría este tipo de dificultad. Si nos hubiera dado el Pavermac, pues estaríamos hablando del subtipo más, ¿cómo se llama? Discriminación auditiva, ¿no? Pero puede ser que haya un procesamiento auditivo central y en determinados tipos vamos a encontrar que no hay un problema de habla en ruido, ¿no? La información logopédica es muy importante porque muchas veces los que perciben estas cuestiones son los logopedas. Es decir, y esto reproduce la definición que daba Michael Booth al principio de los niños con afasia, ¿no? Son niños que tienen un comportamiento auditivo como si tuvieran sordera, pero que son normoyentes, ¿no? Y yo creo que aquí, si ustedes lo leen, pues yo creo que lo que dice aquí debajo, dificultades en la comprensión magistral de la expresión contenido, sí, vamos a ver, no lo puse. Bien, bueno, el comportamiento es el propio de como si hubiera una... Yo creo que su cerebro, en esta etapa crítica de la vida, se configuró como si hubiera habido una pérdida severa o profunda, y eso es una secuela que ha quedado a lo largo y al resto de su vida, que se pone de manifiesto de esta manera, que compromete la audiometría, pero que otro tipo de pruebas la puntuación es normal. Lo que hicimos fue quitarle los audífonos, utilizar sistemas de FM, orientar todo el tratamiento logopédico como si fuera un TEPAC, asesorar al profesorado, porque claro, estas cosas las explicas y muchas veces la gente no sabe de qué estás hablando, ¿no? Pero sorda, no es sorda, que... Y estamos llevando a cabo este seguimiento audiológico y logopédico. Y nada más, no sigo, porque si sigo... Bien, gracias.